Presbítero Sergio Vargas Sáenz. María en la Sagrada Escritura. Antes de iniciar esta charla, un recorrido, una panorámica por la Sagrada Escritura, cerca de la imagen, la figura de María en la historia de salvación, los invito en este momento para que, en actitud de oración, oremos a nuestra Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Saludo muy especial a todos los que están siguiendo este Congreso Mariano vía online, desde sus casas, de sus hogares. Recordemos el papel tan importante que tiene María en nuestros hogares. Por eso vamos a tomar desde la Sagrada Escritura, que es la fuente de oración, uno de los pilares de la Iglesia, las referencias que tenemos de la Bienaventurada Virgen María, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Debemos decir que en el Antiguo Testamento los textos que vamos a compartir en este momento, pues son textos que poco a poco van preparando la historia de salvación y paso a paso nos van a presentar la venida de Cristo al mundo. Estos textos iluminan con claridad, digámoslo así, la imagen y la figura de María, la mujer, madre del Redentor. Encontraremos básicamente, entre tantos textos del Antiguo Testamento, centraré en este momento en tres de ellos. Primero de ellos, cómo María aparece de manera profética en la promesa hecha a nuestros primeros padres acerca de la victoria sobre el mal. Y allí tomaremos el texto de Génesis 3:15. Luego miraremos también desde los libros proféticos cómo María se prefigura en el Antiguo Testamento en la imagen de la doncella, de la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que llamará Emmanuel. Y finalmente, desde el Antiguo Testamento, cómo sobresale la figura de María ya en el cántico de Ana, cántico de los pobres, de los humildes. Abordemos ahora en este momento cada uno de estos textos y miremos desde ya la imagen de María desde el Antiguo Testamento. Vamos a tomar el primero de ellos, Génesis capítulo 3, versículos 14 al 15. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su calcañar. En este texto que encontramos en el libro del Génesis, vamos a ver toda la escena dramática de Adán y Eva, cómo en los primeros capítulos del Génesis Dios ha creado el mundo y dentro del mundo la figura más excelsa de todas, el hombre y la mujer. Y decía Dios, todo era bueno, todo estaba bien. Pero ya nos acercamos al capítulo 3 del libro del Génesis y se nos muestra entonces la figura dramática de Adán y Eva y entra en escena el pecado del hombre. En esa imagen dramática
de sufrimiento, de dolor, de angustia, hay un mensaje de esperanza y de salvación en este texto. Primero, nos dice el texto, vamos a ver un enfrentamiento entre la mujer y la serpiente, entre su linaje y el linaje de la mujer. Vamos a ver entonces un enfrentamiento entre la humanidad y el mal, pero es una promesa de salvación, es una promesa de victoria por parte del hombre. Es lo que los estudiosos han llamado a este texto ya del Antiguo Testamento el protoevangelio, es decir, cómo Dios desde la eternidad tiene prevista, a pesar del pecado del hombre, la salvación. Y vamos a ver aquí en este texto un pasaje lleno de promesa, un pasaje lleno de esperanza para la humanidad. Es de esta manera entonces este protoevangelio nos presenta el primer anuncio que recibe la humanidad, la buena noticia de la venida de un Mesías, de un Redentor. Y vamos a ver también, obviamente, dice el texto, cómo la herida que recibe la serpiente en la cabeza es una herida mortal y definitiva. En cambio, la herida del Hijo, la herida del talón, es una herida curable y por lo tanto no va a ser una herida mortal. Vamos a ver también en el texto que después de la caída de nuestros primeros padres, es una manera de alentar a Adán y Eva y es una manera de alentar a toda la humanidad. Es una esperanza de salvación. Por eso la Iglesia siempre ha entendido en estos versículos un sentido mesiánico, un sentido de salvación referidos ya en el Nuevo Testamento a la persona de Jesucristo. Y hemos visto en la imagen, la figura de la mujer que nos presenta el libro del Génesis, la relación con María, Madre del Salvador, Madre de aquel que es prometido para la salvación de toda la humanidad, y vemos entonces a María como la Virgen, como la nueva Eva, como aquella que abre las puertas a la salvación. Por eso los padres de la Iglesia han hecho esta lectura de Génesis 3, versículo 15, de la siguiente manera. Dicen, el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. San Irineo. Comparándolo con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes, dice San Epifanio. Y también afirman con frecuencia los padres de la Iglesia de que la muerte vino por Eva, pero por María nos llega la vida. San Jerónimo. De tal manera que la mujer va a tener un papel importante en la victoria de Dios, es decir, en la historia de salvación para la venida del Mesías. Por eso esta figura y esta imagen que nos presenta el libro del Génesis la relacionamos perfectamente con la imagen de María. Vayamos ahora a un segundo texto en el Antiguo Testamento. Vayamos ahora al libro de Isaías. Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Lo que llamamos en los estudios bíblicos el famoso libro de el Emmanuel, en el profeta Isaías, en el proto-Isaías. Es decir, en el profeta que anunció antes de la llegada del exilio, es decir, antes del destierro del pueblo de Israel a Babilonia. Y este texto bellísimo del proto-Isaías, del texto del profeta, pues establece una imagen muy clara del Antiguo Testamento y su relación con María. Dice el texto de Isaías, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Este texto bellísimo del profeta Isaías nos presenta entonces ya un contexto histórico, una realidad
propia del reino de aquel entonces, del preexilio del rey Ahaz. Nos presenta entonces la realidad de un rey que se encuentra desesperado porque el pueblo va a ir al destierro, pero debe confiar en el Señor. Y por eso se le presentará un signo visible, una doncella, un hijo, al cual le pondrá de nombre Emmanuel, es decir, un Dios con nosotros. Pero este texto ha sido releído con los datos de la revelación. Por eso vamos a identificar 3 puntos supremamente importantes de este texto de Isaías: la madre, el hijo y el nombre Emmanuel. La madre, dice el texto bíblico, es una doncella, es decir, una mujer joven que no ha tenido hijos antes. Esta es la connotación bíblica de la palabra doncella. Al presentar su embarazo en el marco de una señal que se le da al rey, se indica que estamos ante un hecho totalmente novedoso. Es una señal divina, es una señal que viene del cielo. Por lo tanto, el texto bíblico en hebreo nos habla de aquella doncella como la Alma, como aquella mujer pura que se presenta ante Dios. Y cuando se traduce del texto hebreo al texto griego, la palabra Alma se nos traduce al griego como Párthenos, es decir, con la palabra virgen. Por eso decimos que María es una doncella, es decir, que María es virgen, por el término que se utiliza en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, este término será retomado en el Nuevo Testamento por el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, que indica entonces de esta manera la virginidad de María era señal de que su hijo es el Mesías, haciendo relectura precisamente del texto de Isaías. Pero el elemento más importante que encontramos aquí es el niño. El niño es el elemento más significativo del texto. Las palabras de Isaías nos enseñan que el nacimiento de este niño pondría de manifiesto la esperanza de que Dios salvaría al pueblo, y ya no solamente que lo salvaría de la guerra, sino que ahora es la realidad de un Dios que baja del cielo y se hace hombre, es decir, un Dios con nosotros, un Dios con el pueblo, un Dios con la humanidad. De ahí la importancia de este niño, que será llamado también en la Sagrada Escritura el Príncipe de la Paz. De allí entonces la realidad de este niño, el nombre Emmanuel, que en la Sagrada Escritura recibir un nombre equivale a recibir una misión, y por eso la expresión profética que tiene este nombre y su nacimiento indica la misión: un Dios con nosotros, un Dios cercano. Esto lo podemos contemplar en el Nuevo Testamento en la persona de Jesucristo, que se hizo cercano con el pobre, con la viuda, con el pecador, con el excluido, con el enfermo, con el leproso. Iba, salía al encuentro del otro, tocaba la carne, es decir, tocaba la humanidad del hombre. Esa es la realidad de un Dios con nosotros, un Dios que nos ama. De ahí la misión que recibe con este nombre, Emmanuel. Entonces el profeta Isaías nos indica de una vez más la figura entrañable de María como la mujer, como la Virgen, que concebirá y dará a luz un hijo, el cual se llamará Emmanuel, un Dios con nosotros. Pasemos al tercer texto del Antiguo Testamento, un texto bellísimo también de otra mujer que nos presenta el Antiguo Testamento. Ahora encontramos a Ana, aquella mujer que va a ser la madre de Samuel, el gran profeta de Israel. Samuel tendrá la misión de ungir a los reyes, a Saúl y a David, reyes que gobernarán a Israel. Pero también Samuel tiene una madre,
y es una madre que en este momento encontramos en la Sagrada Escritura, que proclama un bellísimo canto que será muy similar al Magnificat del Nuevo Testamento. Voy a leer unos apartados, unos versículos de este texto que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Solamente voy a leer unos apartados de este bellísimo texto. Entonces Ana dijo esta oración: mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios, mi boca se burla de mis enemigos, porque he gozado de tu socorro. No hay santo como Yahvé, porque no hay nadie fuera de ti, mi roca como nuestro Dios. Levanta del polvo al humilde, alza del muladar al indigente, para sentarlo junto a los nobles y darle en heredad el trono de gloria, pues de Yahvé son los pilares de la tierra, y sobre ellos ha asentado el universo. Y de esta manera continúa el bellísimo cántico de Ana, que en Ana se representa el pueblo de Israel de manera colectiva, el pueblo humilde, el pueblo sencillo, el pueblo pobre, y coloca en este bellísimo canto toda la realidad de una alabanza a Dios por la intervención salvífica para con el pueblo que se encuentra extraviado, el pueblo que se encuentra perdido. Dios le suscita a alguien que lo guíe y que lo oriente. La figura de Samuel, la figura de Saúl, la figura de David, Dios siempre estará con su pueblo. El cántico de Ana es un salmo de alabanza a Dios. También subraya este cántico de Ana una predilección entrañable de Dios para con el débil, con el hambriento, la estéril, el pobre. Este cántico, bien podríamos decir, es el prototipo del cántico proclamado por María, el Magnificat, en el cual nos recuerda que ella es hija de Sión, es decir, que es hija del pueblo de Israel, y en ella, en este canto, se expresa la esperanza del pobre, del humilde, del sencillo. Es decir, que este cántico de Ana nos expresa que aquella mujer que ha sido elegida y escogida desde la eternidad en el plan de salvación de Dios, que aquella mujer que es doncella, que es virgen, que será madre del Mesías, será escogida desde la pobreza, la sencillez y la humildad. Ana y María nos presentan los cánticos de las mujeres que proclaman las alabanzas de Dios, del hombre sencillo, del pobre, del humilde. Cántico de Ana desde ya es una prefiguración a las palabras de María en el Magnificat. Un canto no solamente de una mujer, sino un canto del pueblo, un canto de Israel y ahora del nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. Qué textos bellísimos que nos hablan desde el Antiguo Testamento, haciendo referencia a María Santísima. Podríamos detenernos en muchos más, en los libros de la sabiduría, en los libros proféticos, en los libros históricos, encontrar gran número de referencias en el Antiguo Testamento para hablar de Cristo y hablar de la Santísima Virgen María. Pero adelantémonos en esta referencia bíblica y pasemos del Antiguo ahora al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, María es conocida y es referenciada por su Hijo Jesucristo. Si María es inmaculada, si María es virgen, si María es asunta al cielo, todas estas realidades dependen directamente de su relación como madre, madre de Cristo, madre de Dios. Y por eso se exalta y se lleva a un nivel de venerar, de contemplar. Miremos a María, aquella mujer, aquella pobre, humilde y sencilla que acoge a Dios no solamente en el escuchar la palabra, sino que lo llevará en su seno. Es decir, hasta decir en palabras de Juan, el Verbo se hizo carne
y puso su morada en medio de nosotros. Son muchos los pasajes bíblicos que con gran notariedad hablan o hacen referencia de María en el Nuevo Testamento. Voy a comenzar esta referencia bíblica del Nuevo Testamento con un pasaje que nos presenta el apóstol San Pablo. Tal vez desde los escritos paulinos, el que habla de manera directa sobre María. Con este texto voy a situar los demás pasajes que nos presentan los evangelistas y demás textos neotestamentarios. San Pablo, al hacer referencia de Cristo y María, nos dice lo siguiente. Gálatas 4:4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley. ¿Qué quiere decirnos Pablo con nacido de mujer en estos últimos tiempos? La expresión que designa la llegada de los tiempos mesiánicos que dan cumplimiento a una larga espera de los siglos como algo que colma finalmente una medida. Es decir, que Pablo nos expresa con este texto bíblico que los tiempos finales están llegando, son próximos, están en medio de nosotros. Es decir, que la medida que faltaba es plena y ahora se rebosa. Por eso es un momento indicativo de que ha llegado el Mesías. Y la palabra nacido de mujer subraya la verdadera humanidad de Jesús y enseña el papel de la Virgen María, la nueva Eva, en la obra de la redención. Al decir nacido de mujer, San Pablo nos presenta un dato supremamente histórico, es decir, nacido de una mujer, nacido de la realidad de una mujer de Israel. Es decir, que desde toda la eternidad Dios escoge para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, concretamente una joven judía de la región de Galilea, de una ciudad humilde y sencilla llamada Nazaret. Elige a una virgen desposada con un hombre José de la casa de David. Y por eso nos dice Lucas en el capítulo 1, versículos 26-28, que el nombre de la Virgen era María. Pablo nos hace entonces en este texto bíblico mirar la realidad como desde la eternidad Dios elige a una mujer para que sea madre de Cristo, para que sea madre de Dios. Qué bello texto que nos presenta Pablo en la tradición de sus cartas, en el texto de Gálatas 4:4. Vayamos ahora a algunos textos que nos presentan el Nuevo Testamento. Miremos el papel de María en la Anunciación. Detengámonos en el texto de Lucas 1, 26-38. Me permito leerlo en este momento. Dice el texto: al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será eso posible si no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo, y le llamarán Hijo de Dios. Mira también Isabel tu pariente,
ha concebido un hijo en su vejez y ya está en el 6º mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó y se fue. El texto que acabamos de escuchar de la Anunciación nos invita a centrar nuestra mirada en textos alusivos al Antiguo Testamento. En ellos encontramos también, por ejemplo, la aparición del ángel a Gedeón, donde le dice: no temas, Gedeón, valiente guerrero. También son las palabras del ángel a María, que ante una realidad plena como la que acaba de escuchar, siente ese miedo. Pues ahí están las palabras de aliento del ángel a María. También encontramos en el Antiguo Testamento el nacimiento de Sansón, en Jueces capítulo 13, versículos del 2 al 7. Una mujer que le ofrece a su hijo, que se consagra a Dios, por lo tanto un nacimiento, digámoslo así, donde Dios muestra de lo imposible algo totalmente posible. Encontramos también la dignidad del niño, la promesa que Dios hace a David, que encontramos en el libro 2 de Samuel, en el capítulo 7. David quiere construirle una casa a Dios, pero Dios le construye un linaje a David, un linaje perpetuo. Por eso es el motivo, la razón más clara de por qué el Mesías tendría que nacer del linaje de David. El saludo, Jai María, alégrate María, es una llamada de júbilo mesiánico, es un eco a los profetas que nos hablan de la hija de Sión, como este grito de júbilo es una motivación de la venida de Dios a su pueblo, que ya lo he expresado tanto en Isaías, Sofonías, Joel, Zacarías, toda la visión profética de la venida inminente del Mesías. Por lo tanto, el misterio de la encarnación comporta diversas realidades: que María es virgen, que concibe sin intervención de varón, y que el niño, verdadero hombre por ser hijo de María, es al mismo tiempo hijo de Dios. Qué bello texto que nos expresa tan grandes de realidades de Cristo y de María. La descripción entonces que brota de la Virgen en este relato elocuente nos presenta cómo para los hombres María es una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David. En cambio, para Dios, María es la mujer llena de gracia. Es decir, que es la criatura más singular que hasta ahora ha venido al mundo, y sin embargo, ella le dice a Dios: he aquí la esclava del Señor. Miremos la grandeza de María en su pequeñez, en su humildad. Dios de la eternidad ha elegido a María y la ha señalado como madre para que su unigénito Hijo tomase carne y naciese de ella. Qué realidad tan hermosa y tan bonita la de María, abierta al plan de salvación con ese sí rotundo a la vida, con ese grito a la vida que se puede palpar y ver en su Hijo Jesucristo. María en la Anunciación. Vayamos ahora a otro texto maravilloso que nos presenta el evangelista Lucas. María en la visitación. Voy a leer a continuación el texto bíblico. En aquellos días se puso en camino María y se dirigió con prontitud a la región montañosa, una población de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en el seno. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño de mi seno. Feliz la que ha creído, porque se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor.
Encontramos este bello pasaje de la visitación en Lucas 1, 39-45. Nos habla de dos mujeres, de María y de Isabel. Isabel, que es su nombre en hebreo, y Shabetel, mujer, casa de Dios. Nos recuerda también una mujer que se abre a la salvación. Encontramos ahí las palabras como María está llena del Espíritu Santo, llena de la gracia de Dios, y por eso las palabras de Isabel: María es madre de mi Señor. También por ser madre de Dios es objeto de fe María, y por ello es la felicidad y la alegría para Isabel. Es la mujer que cree, es la mujer que ha llevado la palabra en su seno, en su vientre. Isabel sintió la proximidad de María. Juan, en el seno de Isabel, siente la proximidad del Señor. La mujer oyó el saludo de la otra mujer. El Hijo sintió la presencia del Hijo. Ellas proclaman la gracia. Ellos, viéndola interiormente, logran que sus madres empiecen a profetizar por inspiración de sus propios hijos, Jesús y Juan. Vemos de esta manera cómo María, también nos presenta el texto de la visitación, es el arca de la alianza. Recordamos cómo en el Antiguo Testamento el arca llevaba dentro los objetos que recordaban la presencia de Dios para con el pueblo: el bastón de Aarón, las tablas de la ley recibidas en el Sinaí y el maná que Dios había dado en el desierto cuando el pueblo sentía hambre. Eran las cosas que llevaban dentro del arca de la alianza. Ahora María en su vientre se convierte en el arca de la alianza. Ya no lleva objetos, lleva cosas. Ahora lleva la vida, lleva a Dios mismo y lo dará a luz, lo entregará a la humanidad para salvación de todos. María es el arca de la alianza. María nos regala a su Hijo Jesús para salvación nuestra. Qué bellísimos textos. Tanto tendríamos que decir de estos pasajes bíblicos, de cómo María atraviesa las montañas, se pone al servicio de su prima Isabel, sale con prontitud. Podríamos decir, María también se abre a la evangelización. María muestra ese verdadero amor y cariño hacia ir al encuentro del otro. En palabras del Papa Francisco, aquí vemos la imagen de María como la imagen de la Iglesia que está constantemente en salida hacia el encuentro del otro. Tantas cosas tendríamos que decirnos de este texto, pero ahora vamos a dirigir nuestra mirada a otro texto, a otros dos grandes textos, como encontramos en Lucas en el capítulo 2 y en Mateo en el capítulo 2, la Santísima Virgen María y el Niño Jesús. Y vemos en estos textos bíblicos, como voy a leer detenidamente tal vez algunos de los versículos que aparecen, ya sea en Lucas o en Mateo, cómo la realidad del nacimiento de Jesús pues trae alegría, ¿no?, a toda la humanidad. Dice precisamente el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, desde el versículo 11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Esto servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La realidad del nacimiento de Jesús, la realidad de la unión del Hijo con su madre. El evangelista Lucas, para hablarnos de la misericordia y del amor, nos hablará de un verbo en griego, el verbo esplagmisomai, del cual viene la palabra esplagma, que significa feto. Es decir, que la realidad que une el feto con la madre es la realidad de la misericordia de Dios. Es un amor tan entrañable como el amor de una madre a un hijo. Y es lo que sintió María al llevar en su vientre a Jesús y al tenerlo ahora en sus brazos. ¡Qué hermosura
como María contempla a Jesús, como el cielo que tiene ahora en sus manos. Por eso en Lucas los pastores van a adorarlo. En Mateo los reyes del oriente van y hacen prosquínesis, es decir, se arrodillan porque delante de él tienen a Dios que se ha hecho hombre. ¡Qué belleza de textos! Y cómo nos muestra entonces en el nacimiento, en este pasaje, en esos pasajes bíblicos, cómo María es la madre de Cristo, cómo María es la madre de nuestro Salvador y Redentor. Es la alegría entonces de quienes van a ver este nacimiento, los pastores, los magos, y por lo tanto dan gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Es la alegría de todos los fieles que salen al encuentro de María, que abraza que tiene en sus brazos a Jesús nuestro Salvador. Pero además de eso, vemos esa relación de madre que lleva a su hijo para que sea circuncidado. Lleva la relación de madre para que lo lleva al templo, allí en la presentación, ofreciendo el rescate que hacen los pobres, también escuchando las palabras de Simeón y esta dura profecía que una espada le atravesaría el corazón. Como la realidad de su hijo, de tenerlo, de encontrarlo, de verlo crecer no solamente en estatura sino en gracia. Vemos a María en la angustia de haber perdido a Jesús allí cuando tiene algunos años y va al templo, y cómo lo encuentran después allí enseñando en medio de los maestros. Vemos en María y San José la realidad de los padres angustiados por sus hijos, preocupados por sus hijos. Y por lo tanto, una madre no descansa, está siempre atenta, busca, va, encuentra, hace todo por su hijo. El amor de una madre se desborda. Así es el amor de Dios para con nosotros. Vemos entonces en los pasajes bíblicos de Lucas y de Mateo esa relación hermosa de la Santísima Virgen María con el niño Jesús. Una relación de madre a hijo. Continuemos esta búsqueda de pasajes bíblicos neotestamentarios de esa relación de Jesús con María. Y ahora nos dirigimos al Evangelio de San Juan en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Cómo María en los evangelios se nos presenta como aquella discípula que sigue la vida de Jesús, su ministerio, su predicación, la Santísima Virgen María en el ministerio público de Jesús. Y vemos en el Evangelio de Juan que María abre la obra de Jesús y se presenta como aquella intercesora que va hacia Jesús. María entonces demuestra que abre la obra salvífica allí en las bodas de Caná en Galilea. Recordemos las palabras tan suaves y tan dulces: haced lo que Él os diga. Es decir, las palabras de María que siempre que nos conduce a su Hijo Jesús. Cada vez que nosotros rezamos el Santo Rosario, hacemos una lectura bíblica de María, hacemos una lectura bíblica que nos lleva al personaje central del Santo Rosario, que no es María, sino la persona de Jesucristo. La Madre nos lleva al Hijo, ella intercede por nosotros, como hoy hemos visto en este bellísimo pasaje de Caná de Galilea. Haced lo que Él os diga. Durante la predicación de Jesús, ella escuchaba atentamente las palabras que llevaban a todos los discípulos hacia el reino, hacia la apertura del reino de Dios. Y vemos pasajes bíblicos como en Marcos 3:35, Lucas 11:27-28, como la verdadera parentela y la verdadera relación no estaba por consanguinidad, sino también porque escuchaban y guardaban la palabra de Dios como María lo hacía fielmente. María no solamente es la madre, María también se presenta como la verdadera discípula, modelo de todo cristiano,
escucha la palabra, la lleva en su vida, la medita y la guarda en su corazón. ¡Qué bella imagen del discípulo en María! La Virgen María entonces avanza en la peregrinación de la fe, acompañando a los discípulos e incluso hasta el lugar donde muchos la abandonaron, donde muchos abandonaron al Señor. En el momento definitivo de la hora, como nos dice San Juan, en el momento de la muerte en la cruz. Allí, dice el texto de Juan 19:25, María estaba al pie de la cruz, junto a ella un grupo de personas y junto a ellos el discípulo amado, una madre que acompaña a su hijo hasta el momento definitivo de la cruz. Sufrió como una madre intensamente por su hijo y se unió en sacrificio agradable a Dios en el corazón de una madre que solamente la persona que ama aprende a sacrificar. Solamente la persona que está enamorada y que se desborda en amor sabe lo que es inmolar a un hijo como su víctima. María se desborda en amor para con Dios y le entrega lo que más ama y quiere, a su hijo. Por eso Jesús no la abandona, Jesús no la deja sola. Y vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 26 al 27, cómo junto a la madre también estaba el discípulo amado. Y Jesús, casi agonizando en la cruz, en sus últimas palabras, la dio como madre al discípulo diciéndole: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en estas palabras tan hermosas al discípulo amado, son las palabras a toda la iglesia. Iglesia, ahí tienes a tu madre. Es la realidad de cómo Jesús en la cruz nos entrega a María como madre de toda la iglesia. Qué bellos pasajes. Y finalmente dirijámonos ahora a la imagen de la Santísima Virgen María después de la muerte, es decir, después de la muerte de Cristo, después de la ascensión, en el momento de Pentecostés. Es tal vez la última cita bíblica haciendo referencia directa a María en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 14. Recordemos allí esa imagen de los apóstoles en el día de Pentecostés, perseverante en la oración, unidos junto a algunas mujeres, y junto a aquellas mujeres estaba María, la madre de Jesús y sus parientes. María junto a los apóstoles, es decir, junto a la iglesia, pedía con sus oraciones el don del Espíritu. La misma fuerza del Espíritu Santo que acompañó a María en la Anunciación es la misma fuerza del Espíritu Santo que la acompaña ahora en Pentecostés. ¿Cómo contemplamos a María en la Escritura? Viva, radiante, llena del Espíritu Santo y en medio de la iglesia, acompañando a la iglesia, orando por la iglesia. Es el pasaje que nos presenta Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, la Escritura como tal no nos presenta ningún dato bíblico de la muerte de la Virgen María. Lo que sabemos, lo sabemos por tradición y por el magisterio de la Iglesia, donde se nos dice que la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha del pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La Santísima Virgen María acompaña a la Iglesia. Por eso, el último texto que haremos hacer referencia, aunque no de manera directa, sino de manera indirecta, es la relación entrañable de María y de la Iglesia. María es la Virgen y Madre. María es la tipología de la Iglesia. Para ello nos referimos a un texto bíblico que aparece en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12. Allí la imagen de la mujer que da luz y la lucha con el dragón casi que nos coloca nuevamente en la imagen del libro del Génesis, allí entre la rivalidad de la serpiente y la mujer.
Nos coloca este capítulo 12, más que la imagen solamente de María, allí podemos contemplar la imagen de la Iglesia. Porque la Virgen, por el don y la función de ser Madre de Dios, por la que está unida al Hijo Redentor y por sus singulares gracias y funciones, está también íntimamente unida en la Iglesia. La figura de la mujer es caracterizada por rasgos que son aplicables entonces a Israel, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia. Este texto del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, donde se nos describe cómo apareció en el cielo un signo sorprendente, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y tocando con una corona de 12 estrellas, está encinta y grita por los dolores de parto, por el sufrimiento de la luz. Apareció después otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 2 cuernos, que llevaba sobre sus cabezas 7 diademas. Barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo, varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios y su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Y continúa el texto del Apocalipsis describiéndonos esa lucha y esa tensión interna entre la humanidad y el mal. Aquí nos presenta entonces la figura de María, con rasgos entonces de la mujer encinta, del niño y de cómo es salvaguardada por Dios. Por lo tanto, este texto refleja con coherencia de ver al pueblo de Dios, a la Iglesia, como representación también de la figura de María. Mientras la Iglesia peregrina en la tierra, la Madre de Jesús será glorificada allá en los cielos, en cuerpo y alma. Es la imagen y comienzo de la Iglesia que llegará a su plenitud. También en este mundo, hasta que llegue el día del Señor, brille en el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza, de consuelo y de auxilio para todos los cristianos. Contemplar a María es contemplar a la Iglesia, y quien vive en la Iglesia debe contemplar la imagen de María, Madre del Señor, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Que María Santísima nos acompañe hoy y siempre a preparar nuestras vidas para el encuentro definitivo con el Señor en el cielo. Amén.